And our final speaker today is an Argentinian writer, journalist, and professor. She has published novels, short story collections, and several of her short stories have been included in magazines and anthologies, both in English and in French, as well as in Spanish. Her latest book is a collection of interviews with English and North American writers, including Joyce Carol Oates, Richard Ford, Russell Banks, Esther Freud, Hanif Kureishi, E.L. Doctorow, and William Boyd. She collaborates with newspapers such as La Nación, El Mercurio, and La Gaceta, and I hope I haven't mangled those words worse than I could have done. Please welcome Paula Warszawski. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer ante todo a la Embajada Argentina por haberme invitado a este interesantísimo Festival Isla, a Laura, que está aquí, la embajadora, y que nos está acompañando, a Diego, que también está en la Embajada Argentina. Quiero agradecer también especialmente a Francisco, el director del Instituto Cervantes aquí en Dublín, que, bueno, nos ha invitado a todos a estos 3 días de festival con ideas que, bueno, que fueron siendo realmente interesantes y evolucionaron en mi propio pensamiento. Dado que estoy dando la charla de cierre, quiero volver a ligar con la primera charla que hubo en el festival, donde se habló de fronteras. Hubo algunos comentarios que me quedaron, y uno fue cuando se mencionaba a fronteras que son muros. Y la persona que estaba hablando de eso dijo, bueno, cuando se construyen muros es porque hubo un fracaso, y hubo un fracaso en la conversación. Bueno, ese me pareció un concepto interesante, porque cuando nos mandaron el tema fronteras, y yo pensé como escritora, bueno, la verdad, yo de fronteras, hablando de fronteras políticas, no sé nada, así que de eso no voy a poder hablar. A ver qué fronteras encuentro como para hablar. Entonces se me empezaron a ocurrir, bueno, fronteras del idioma. Yo crecí mis primeros años en la Argentina, y después mi familia tuvo que emigrar porque vino una dictadura militar muy fuerte en la Argentina, y tuve un primo desaparecido, y mi padre era considerado alguien de izquierda y que podía decir cosas no convenientes para el gobierno. Entonces nos tuvimos que ir a Estados Unidos y fuimos a vivir a Nueva York. Y yo a los 13 años me encontré viviendo en Nueva York, donde realmente las fronteras entre lo que era la vida en Nueva York en ese momento y lo que era en Buenos Aires era un hiato insalvable. Buenos Aires era una ciudad, y la Argentina en general, un país donde todo estaba perseguido, prohibido, donde no se podían leer ni siquiera ciertos libros de Vargas Llosa, porque la tía Julia y el escribidor hablaba mal sobre la Argentina. Sobre los argentinos, perdón. Después, y en ese momento vivíamos en Nueva York, que era realmente una de las ciudades más libres del mundo, en donde yo me acuerdo a los 13 años iba caminando por Washington Square y había un homosexual vestido de hada andando en patines, que era algo que, claro, yo miré a los 13 años y decía, era otro planeta. Eso en Buenos Aires no podría haber pasado ni medio segundo, porque si un homosexual, sin estar vestido de hada y sin estar en patines, salía a la calle, a la media cuadra, ya la policía lo agarraba, lo llevaba a la comisaría, le pegaba, en fin. Entonces eran 2 mundos que yo, para mí, tenían, sí, un muro insalvable. Yo no sabía cómo contarle a mis amigos de Nueva York cómo era la Argentina, porque además la Argentina se había vuelto un país completamente invisible, algo que cambió muchísimo en los 30 años, más de 30 años que pasaron desde aquel momento, pero en esa época era un país invisible, nadie sabía nada más que por ahí que había una represión tremenda, pero eso era todo, no se sabía de la Argentina. Y a mis amigos argentinos me resultaba muy difícil contarles cómo era Nueva York y cómo era la escuela, que ni siquiera llevábamos uniforme y que las clases
digamos, uno no tenía un aula y los profesores iban cambiando, sino que uno como alumno iba cambiando de aula y el sistema y todo era tan diferente que adentro mío y afuera era prácticamente imposible de explicar. Y ahí, bueno, había fronteras que yo no sabía en ese momento cómo pasar, pero que no iban mucho más allá del lenguaje, no es que estaba el castellano y el inglés, eran fronteras culturales que eran imposibles de traducir. Después, bueno, también era interesante la visión de los chicos de Nueva York, americanos, sobre mí en aquel momento y sobre los muy pocos latinoamericanos que había en la escuela, lo cual es una situación que también cambió muchísimo en los últimos 30 años en Estados Unidos, en donde, claro, la población de latinoamericanos creció increíblemente. Ahora son millones y millones de latinoamericanos y en aquel momento había muy pocos. Y en toda la escuela, de yo que sé, 500 chicos, por ejemplo, seríamos 3. Entonces realmente ser latinoamericano era algo muy extraño. Y además pasaban cosas tales como que un compañero un día, por ejemplo, vino y me dijo, vos no podés ser latinoamericana. Y le digo, ¿cómo? ¿Por qué no? Si yo nací en la Argentina. Me dice, no, porque te llamas Varsavsky. Y ese no es un apellido latinoamericano. Me dijo mi papá que ese es un apellido ruso. Y es como el nuestro, me dice, que es ruso también. Entonces vos no podés venir de la Argentina. Y me dijo, y menos ser judía. Y le digo, bueno, sí, pero también soy judía. Entonces era como, eso era algo, también ahí me encontré con una frontera que era para ellos insalvable, porque si venías de Latinoamérica te tenías que llamar Fernández, Jiménez, Pérez, ser católico y además ser oscuro. Y como nada de eso pegaba conmigo, me vino y me aseguró que yo de ninguna manera podía ser de Latinoamérica. Estaba equivocada, había tenido que venir de algún otro lado. Y bueno, eso también era una frontera que yo traté de derribar y de explicarle que no era así y contarle que muchos, además yo le conté, bueno, pero no solamente de Rusia, porque la familia de mi mamá viene de Austria, lo cual era peor, lo que uno trata de aclarar oscurece más, de Austria menos, me decía. Entonces yo traté de explicarle que muchos de esos judíos o no judíos, también algunos de Rusia y de Austria, que habían ido a Nueva York y a Estados Unidos, pero mucho a Nueva York, muchos habían ido también a la Argentina, porque a principios del siglo XX la Argentina era un país rico, y entonces había básicamente dos opciones, ir a Estados Unidos o ir a la Argentina. Y algunos habían elegido la Argentina, claro, yo pensaba, pobrecitos, qué ridículos que habrán sido. Y yo les decía, no, que de mi familia misma había pasado que algunos habían ido a Estados Unidos, los del lado de mi mamá, que eran del lado austríaco, que eran Weizmann, habían ido algunos a Estados Unidos y otros a la Argentina. Cosa que también les resultaba imposible de entender. O sea que quiero decir que era de ambos lados, era la incomprensión. Entonces, bueno, también, aparte de estas fronteras, recordé que uno de los primeros cuentos que yo escribí cuando tenía 19 o 20 años, porque empecé a escribir cuando era chica, pero después en la adolescencia mucho no escribí, después retomé a los 19 o 20 años ya más con la idea de que realmente quería ser escritora. Y uno de los primeros cuentos que escribí, que fue una microficción, se llamaba justamente Fronteras. Y trataba sobre una hermana y un hermano que vivían en un pueblo fronterizo. Y que la diversión de ellos era ir al borde, poner una pierna en cada lugar y decir que estaban en los dos países al mismo tiempo. Y bueno, y entonces ahí creo que más allá de que no tenía gran valor literario esa microficción, y de hecho nunca la publiqué, me sirvió igual para ir a un taller literario donde me pidieron que llevara algo escrito, y al profesor en aquel momento, que era un escritor argentino tucumano que se llamaba Juan José Hernández, le gustó, le pareció que había una intención literaria en ese pequeño cuento. Me sirve hoy, por ahí en día, al reflexionar sobre el tema de fronteras, para entender que fue una frontera también con la escritura, digamos. Fue a partir de ahí yo me di cuenta, empecé a entender que lo que quería era escribir.
Después, dentro de la escritura, vinieron otras fronteras, como entre la ficción y la no ficción. Porque yo, al empezar a escribir, empecé escribiendo ficción, pero muy rápido, casi simultáneamente, escribía también no ficción. Empecé a escribir artículos para diarios, sobre todo artículos sobre literatura. El primer artículo que escribí, que salió en un diario que en aquel momento vendía mucho, bueno, hoy también, era un artículo sobre el dramaturgo Eugene O'Neill, y era sobre un episodio de la vida de él, que él pasó unos años en su juventud en Buenos Aires a principios del siglo XX. Él era un chico de Massachusetts que tomaba bastante alcohol, venía de una familia de actores, descendiente de irlandeses, O'Neill, y después tuvo tuberculosis, una enfermedad bastante común en la época, estuvo internado. Mientras estuvo internado no podía tomar alcohol y tuvo tiempo para reflexionar sobre qué hacer en su vida. Entonces, cuando salió de la internación, se fue al puerto y lo tomaron como marinero voluntario en un barco. Y ese barco iba a un lugar recóndito del mundo llamado la Argentina. Y entonces él apareció en Buenos Aires en 1902 y desembarcó en Buenos Aires. Y bueno, vivió como un lumpen, vivió en la calle, iba a los piringundines donde se bailaba tango en aquella época, que estaban al lado del puerto. Y bueno, hice una investigación sobre esa parte de la vida de Eugene O'Neill, que fueron unos pocos años, 2, 3 años. Y además descubrí que en sus primeras obras de teatro había palabras del castellano porteño de aquella época, palabras como vigilante, por ejemplo, que es policía, pero que es una palabra que después ya no se usó más. Y bueno, fue interesante cómo la dramaturgia de él, de los inicios, de sus primeras obras de un solo acto, tenían bastantes palabras de, como digo, el castellano porteño de principios del siglo XX. Y escribí un artículo sobre eso. Ahí ya me acuerdo que cuando salió ese artículo, alguien me dijo, bueno, se nota que vos querés mucho a tu país. Porque había escrito, yo lo había visto al revés, como que yo había escrito sobre un norteamericano, pero se ve que tenía, digamos, todo el gusto de Buenos Aires y de haber investigado sobre Buenos Aires de aquella época. Entonces creo que, digamos, al haber sido, digamos, como atravesada por el inglés a una temprana edad, y también por el hecho de que cuando mis padres se casaron se fueron a vivir a Londres, y yo estuve por nacer en Londres, y toda esa vida que ellos habían tenido en Londres con mi hermano mayor, que ya había nacido, es lo primero que yo escuché en mi infancia. O sea, por todos estos, digamos, cruces que hubo entre la Argentina, Londres y Nueva York, y el idioma, creo que pasé gran parte de toda mi vida tratando de, digamos, acortar estas fronteras entre culturas que son realmente muy, muy distintas. Dentro del periodismo, lo que hago hace muchos años es entrevistas a escritores, conversaciones con escritores. Por el hecho de que, bueno, sé inglés, cuando empecé a trabajar en periodismo y siempre hay que encontrar un nicho en donde trabajar y donde no haya tantos otros ya trabajando en eso, ofrecí hacer entrevistas a escritores ingleses, norteamericanos e irlandeses, digamos, escritores en lengua inglesa a diarios de la Argentina, Chile y Uruguay. Y eso vengo haciendo hace unos 15 años también, aparte de escribir ficción. Después, bueno, como tenía tanto material de escritores, de conversaciones con escritores, entonces, y usaba muy poco de ese material para cada artículo que escribía, entonces se me ocurrió escribir un libro de conversaciones. Yo realmente creo en la conversación. Me parece que en la conversación es una manera de digamos, de bajar esos muros de los que se hablaba en la primera charla acá, de cuando se construyen paredes y que son la exageración del borde. Pero también entiendo que la comunicación es fallida, que uno dice una cosa y el otro entiende otra. Y que si uno acepta el hecho de que la comunicación es fallida,
es un alivio. Quizá es más fácil conversar cuando uno no pretende ser entendido. Cuando uno quiere que lo entiendan, probablemente se frustre, porque lo natural es que el otro entienda otra cosa, porque el otro es otro, el otro tiene otra subjetividad. Entonces, el otro nunca va a ser una fotocopia de lo que uno le está tratando de decir. Y bueno, creo que esto a mí, en lo personal, me ayudó. Y cuando me veía en estas conversaciones, digamos, entrevistas, y que había hay momentos en donde se generan muros porque no se sabe muy bien qué seguir diciendo. Yo fui, digamos, armando artimañas como para, en el momento, derribar esos muros. Y parte del asunto era que la entrevista se convirtiera realmente en una conversación. Y me pasaba que los escritores me empezaban a preguntar cosas sobre mí. También un poco creo, por el hecho de que yo venía de tan lejos y de repente, qué sé yo, me fui a encontrar con Richard Ford, que estaba en Portland, Maine, y tomé 3 trenes, más no sé, más el avión desde Buenos Aires y después tren desde Nueva York hasta Boston, de Boston a Portland. Y claro, cuando él me veía llegar, claro, un poco se apiadaba, se sentía una cierta piedad por mí, que había ido hasta tan lejos, y entonces quería saber. Bueno, no sé, ¿qué haces? Contame de tu vida. Y entonces yo me di cuenta que al contar y no mantenerme en la postura de que, bueno, yo soy la entrevistadora, entonces ahora me tenés que contestar vos, no me vengas con que te cuente yo de mi vida. Entonces, al, digamos, aflojar eso, flexibilizar, digamos, y contar sobre lo que querían saber de mí, la conversación fluía mucho mejor. Y además se convertía realmente en una conversación, más allá de que es una conversación ficticia, por supuesto, porque yo estaba siempre pensando que le iba a preguntar después, y en realidad los dos estábamos hablando sobre uno. Pero en ciertos momentos parecía que también hablábamos un poco sobre mí, y de hecho yo les contaba las cosas, les contestaba las preguntas que me hacían. O sea que eso también me dio la pauta de que ahí se derriban fronteras. Y bueno, pero este tema de la conversación con escritores, que es un tema muy interesante, investigando sobre cómo fue el inicio, porque hoy en día lo más común es que los escritores den entrevistas y den muchas entrevistas y las editoriales los manden a los book tours y que hablen con todos los medios, y eso hoy forma parte de la industria editorial y forma parte del quehacer del escritor, pero esto es algo bastante nuevo, tiene unos 70 años más o menos. Por ejemplo, en el siglo XIX el escritor era alguien que, por empezar, muchas veces publicaba con seudónimo. Era muy común publicar con seudónimo, y del escritor no se sabía absolutamente nada, no se sabía el género muchas veces, y a nadie tampoco le interesaba saber qué opinaba un escritor sobre política, ni sobre fútbol, como se le pregunta ahora, o sobre cualquier tema, digamos. No era parte del quehacer del escritor. Y, bueno, la revista The Paris Review se atribuye a haber inventado la entrevista literaria, lo cual no es cierto. Hay antecedentes, digamos, antes de la década del 50 de entrevistas literarias, pero es cierto que más o menos a partir de la Segunda Guerra Mundial es el momento en que la entrevista empieza a ser parte de la vida del escritor, y el escritor pasa a ser una figura mucho más pública. Pero también este quehacer de las entrevistas tuvo que tener sus bordes que la facilitaran, porque al principio los escritores parece que se negaban rotundamente a contestar preguntas. Es más, hay una anécdota de que The Paris Review quiso ir a entrevistar a Hemingway. Entonces Hemingway en principio aceptó. Y claro, le hicieron una pregunta, no le gustó, una segunda no le gustó, la tercera le dio una piña al periodista. Y bueno, claro, todavía era una época en que el escritor no estaba domesticado, pero hoy en día el escritor está domesticado y contesta sin pegarle al periodista en general, y bueno, ya esto forma parte de la vida del escritor. Bueno, entonces estos eran algunos bordes de los que quería hablar. Muchas gracias.